A veces los animales comunes pueden alcanzar proporciones gigantescas. Llegan a ser tan grandes que se necesita maquinaria de construcción para transportarlos. Te contaremos los casos más singulares de animales gigantes y exploraremos por qué ocurren. Esta tortuga de estanque es impresionante en tamaño. Con un peso de alrededor de 50 kilogramos es bastante rápida y tiene un temperamento feroz. Su fuerte pico podría cortar un cable. Te sorprenderá, pero este coloso no es la tortuga más grande del mundo. Hay gigantes varias veces más grandes y masivos. Por ejemplo, Henry. Un nombre adorable, estoy de acuerdo. Especialmente para este vegetariano amante de la fruta. Bueno, es un alivio. Sí, si este gigante fuera un depredador, daría miedo entrar en su recinto. Y además tenía que estar entre rejas tan gruesas como un brazo. Pero estas fotos causaron sensación. La gente simplemente tenía miedo de acercarse a la tortuga marina para medir su longitud con precisión. Pero gracias a su presencia entre la multitud se hace evidente que es varias veces más grande que un humano. Sin embargo, algunos creen que es una falsificación. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Pero no hay duda sobre el gigantesco tamaño de la tortuga laúd. El ejemplar más grande registrado de esta especie pesa poco menos de 1 tonelada. Es 20 veces más grande que una tortuga de estanque. Volviendo a nuestro subtítulo, como se puede deducir del nombre, el caparazón de la tortuga laúd es de hecho diferente de la armadura de sus parientes lejanos. Está cubierto de piel densa, no está conectado al esqueleto y no tiene escudos córneos. Pero a pesar de su tamaño, este caparazón proporciona una protección sustancial. Esta tortuga caza medusas, peces y moluscos, y su tamaño le permitió sobrevivir a los dinosaurios. Los científicos estiman que esta especie divergió del linaje común de otras tortugas decenas de millones de años antes de la aparición del Tyrannosaurus Rex. Para capturar una tortuga tan enorme, la gente tuvo que usar una excavadora. Para capturar una tortuga tan grande se necesitó una excavadora. Así que es muy posible que en los océanos del mundo existan ejemplares mucho más grandes que los medidos por los científicos. Observen la cara de esta enorme tortuga. Parece contenta de que estos patéticos humanos se esfuercen tanto por sacarla de la arena. Esperamos que la liberen en algún lugar lejos de la playa en la costa salvaje. Este coloso se ha ganado la libertad de nadar en el océano. ¿Qué opinan? ¿Deberían mantenerse en cautiverio animales tan grandes? Cuéntenos en los comentarios. Queremos saber su opinión. Incluso el caimán más común es un depredador grande y habilidoso. Alcanza una longitud de unos 2,5 metros aproximadamente, la longitud de un coche pequeño. Es lo suficientemente largo como para cazar peces y ungulados que se han extraviado sin querer en un abrevadero. Una embestida rapidísima y la cena está lista. Genial, ¿verdad? Pero este reptil queda un poco eclipsado por el caimán negro. Este enorme y poderoso reptil es considerado uno de los representantes más grandes de toda esta familia depredadora de sangre fría. Para la mayoría, su longitud máxima es de 5 metros a 5 metros. Eso ya es impresionante, el doble de largo que los caimanes comunes. Sin embargo, según informes no confirmados, algunos caimanes negros han crecido hasta 7,6 metros, 25 pies, más de 7,5 metros y han pesado casi 1,5 toneladas. Eso es 1,5 veces más grande que incluso sus parientes relativamente grandes. Una vez un coloso similar se arrastró directamente al área de trabajo de estos hombres en Brasil. Es difícil estimar con precisión el tamaño del reptil, pero claramente es varias veces más largo que un humano.
Los reptiles generalmente se distinguen por el hecho de que los especímenes individuales pueden superar significativamente el promedio en tamaño y peso. Tomemos por ejemplo a Cassius y Groot, dos cocodrilos gigantes de aproximadamente 5 metros y 5 metros de largo, o aproximadamente 5 metros y 5 metros, respectivamente. Son tan grandes que pueden cazar tiburones. Este cocodrilo, que mide aproximadamente 20 pies y 6 metros de largo, estaba siendo capturado por cientos de personas cuando comenzó a acosar a su aldea. Estos cocodrilos son mucho más grandes que los miembros típicos de su subespecie. Cuando este apuesto compañero dio un paseo por un campo de golf en Florida, su apariencia causó verdadera sensación. Acercarse a semejante monstruo e intentar medirlo sería una tontería, algo que ni siquiera un loco como Deadpool se atrevería. Por lo tanto, se desconocen las dimensiones exactas de este caimán gigante. Pero estimaciones aproximadas sugieren que su longitud supera los 17 pies más de 5 metros, que es un cuarto más largo que el tamaño promedio de este reptil. Su boca podría caber en una moto, y su cola es más larga que la altura de un humano adulto. Los caimanes son generalmente criaturas grandes, pero este resultó ser un verdadero gigante. Un incidente similar ocurrió en Carolina del Sur. Miren lo sorprendidos que están los ciervos. La boca de este caimán podría haber albergado a varios de estos animales. Es difícil estimar el tamaño del reptil, pero ciertamente podría competir con los dinosaurios antiguos por el título de depredador más temible. Quizás si la gente se encuentra cada vez más con caimanes entre un 30% y un 35% más grandes y masivos que los representantes típicos de su especie, esto sea una señal de un salto evolutivo. Quizás en unas pocas generaciones, todos estos lagartos se transformarán de animales peligrosos y temibles, pero aún bastante comunes, de unos 3-4 metros de largo en superdepredadores de más de 5 metros. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. El león es uno de los grandes felinos más grandes y uno de los depredadores terrestres más poderosos en general. El peso promedio de un macho fluctúa entre 150 y 250 kilos, es decir, entre 150 y 250 kilogramos, casi un cuarto de tonelada. Con una longitud corporal de hasta 2-5 metros, este depredador es capaz de derribar un búfalo sin ayuda de nadie, luchando contra una manada entera de hienas, y sus potentes y demoledores golpes son capaces de romper huesos y rayar el metal. Y estas son las medidas de un león típico. Este enorme león blanco es un gigante incluso comparado con sus compañeros leones. Honestamente, para estos depredadores, 150 libras, 250 kilogramos, es todo un logro. No todos los machos alcanzan este máximo. El macho promedio en estado salvaje pesa 400 libras, 190 kilogramos. Pero este león blanco superó por mucho no solo al león promedio en fuerza y tamaño, sino incluso a los leones más grandes y poderosos. Solo imagínense más de 660 libras, más de 300 kilogramos. Los leones ya son los felinos más altos a la cruz, y este macho es más alto que un Toyota Corolla. Un auto se siente como el auto de un niño al lado de esta bestia. Como pueden ver, este apuesto hombre no es obeso. El león es atlético, musculoso e increíblemente fuerte. Vive en un parque nacional y no sufre de deficiencias nutricionales. Pero es fácil imaginar de lo que es capaz si se enoja. El conductor de este coche, menos mal que el león está de buen humor, si no el gato podría aplastar fácilmente el coche contra una lata de Coca-Cola.
Es casi el doble de grande que un macho promedio, lo que significa que podría derribar a un rinoceronte joven de un solo golpe. Por cierto, un león blanco no es albino y ciertamente no es una especie distinta de este depredador. Los leones blancos tienen una vista normal y pigmentación normal en los ojos y la piel. Nacen de leones normales con pelaje amarillo arena y una melena que se oscurece con el tiempo. Los leones blancos simplemente tienen menos melanina en sus cuerpos. Este es un rasgo inusual, lo opuesto al melanismo, que es lo que produce las panteras negras. En la naturaleza, esta coloración puede dificultar un poco el camuflaje durante la caza, pero los machos no suelen cazar presas, sino que luchan contra otros depredadores para proteger a sus familias. ¿A quién apoyas? ¿A este hermoso león blanco o a sus parientes lejanos? Cuéntanoslo en los comentarios. Sea como sea, esta batalla épica es realmente asombrosa, pues el rugido ensordecedor de los felinos se escucha a kilómetros de distancia. Al parecer, destacar no es un problema para ellos. Una bestia hermosa. ¿No les parece seguro que se merece un me gusta? Las nutrias son tan lindas. ¿No estás de acuerdo? Sus hocicos alargados, su comportamiento amigable con las personas y sus ojos pequeños pero expresivos. Todo esto las convierte en el prototipo perfecto para futuras caricaturas de Disney sobre animales que cantan de manera inapropiada. También son padres cariñosos que protegen a sus crías. Y el hecho de que las nutrias incluso se agarren de las patas mientras flotan hace que cualquier medidor de ternura se dispare. Las nutrias tienen miedo de ser separadas por la corriente y no quieren perderse. ¿No es lindo? Y el hecho de que se parezcan a Cumberbatch solo aumenta su reputación. De acuerdo, todas tienen la misma cara. Ahora baja a la tierra de tus nubes de vainilla. Las nutrias son tipos duros a los que no les gusta toda esta ternura. La nutria promedio mide solo 3 pies de largo, 1 metro. Para un mustélido ese es un tamaño respetable. Pero hay nutrias gigantes en el mundo que son mucho más grandes. Las nutrias gigantes pueden crecer hasta 6.5 pies, 2 metros, y pesar 7 veces más que sus parientes lejanos. Esta nutria no le teme a nada. Mira con qué libertad se relaja en la orilla justo al lado de los caimanes. La nutria les presenta su vientre, se revuelca y se recuesta como un gato en una almohada. Y todo porque el animal sabe que los reptiles no atacarán porque no quieren ser convertidos en material para zapatos y maletas. La nutria gigante es una luchadora excepcional. Toma la agilidad de una mangosta, los reflejos rapidísimos de un glotón y la valentía de un tejón de miel. Ya es un cóctel bastante completo, ¿verdad? Ahora agrega la devoción del lobo a sus compañeras nutrias y la capacidad de trabajar en equipo, cuidándose las espaldas, y obtienes un depredador con el que incluso un jaguar, el tercer felino más grande, teme enredarse. El jaguar está confundido al ver a las nutrias virar y mover la cabeza al unísono. Entiende que si ataca a un oponente, sus compañeras lo atacarán por todos lados. La nutria gigante es intimidante. Es tan ágil que su tamaño no le impide esquivar los ataques de las serpientes, y sus afilados dientes pueden atravesar las escamas de un cocodrilo e incluso dañar gravemente el caparazón de una tortuga grande. Por cierto, si quieres que te contemos más sobre estos asombrosos depredadores, déjanos saber en los comentarios. Los alces se encuentran entre los ungulados más grandes del planeta. Su tamaño suele subestimarse como si fueran algo así como ciervos gigantes. Al parecer, tras el estreno de la serie animada Bambi, cualquier animal con astas ramificadas es invariablemente un ciervo. ¿Crees que los ciervos son los ungulados más geniales?
Alerta de spoiler, no. Los alces, aunque emparentados, son mucho más grandes. Un ciervo rojo puede pesar hasta 200 kilos, lo que lo convierte en un animal muy grande. Pero un alce pesa 3 veces más, 1.300 kilos, 600 kilogramos de poderosos músculos. Con una longitud corporal de más de 3 metros y una altura de 2 metros, incluso un alce común es simplemente intimidante. Esta filmación es aún más impactante. Un hombre capturó a un alce excepcionalmente grande, caminando tranquilamente por la mediana de la carretera. La ubicación era Alaska. Incluso teniendo en cuenta la perspectiva, es evidente que este alce es mucho más grande que el promedio. Por supuesto, nadie se atrevió a tomar medidas exactas, pero había coches cerca, así que fue fácil comparar las dimensiones del animal. Bueno, la envergadura y la altura de sus patas son tan grandes que este monstruo podría literalmente pasar por encima del capó de un coche. ¿Cuánto crees que pesaba? ¿1 tonelada o incluso más? Es curioso, 1 tonelada o incluso más. De hecho, los casos en los que un individuo representante de una especie es más grande que la mayoría no son infrecuentes. Y esto no se debe al gigantismo ni a otras anomalías. Un representante de mayor tamaño de una especie determinada puede ser bastante sano y muy fuerte. Incluso entre humanos, la diferencia de altura puede ser significativa. Comparemos a 2 actores de Juego de Tronos. Tienen la misma edad. Entre los animales la diferencia de tamaño puede ser mucho mayor. Pero, ¿qué provoca la aparición de estos gigantes? Hay varias razones. Por ejemplo, las consecuencias del mestizaje entre diferentes subespecies. Se sabe que el león de Berbería era mucho más grande que la subespecie africana moderna. Lamentablemente, los leones de Berbería de raza pura están extintos, o al menos eso creen los científicos. Pero en el pasado se cruzaron con éxito con otras subespecies. En algunas regiones de África nacen cachorros de león que pueden heredar una mayor proporción de los genes de sus lejanos ancestros berberiscos, incluso después de muchas generaciones. Además de su gran tamaño, también se distinguen por una melena negra que crece no solo en el cuello, sino también en las patas e incluso en el vientre. Otra razón para el nacimiento de individuos grandes es el frío. En geología existe la llamada regla de Bergman. Según las observaciones de este científico que dio nombre a este principio, cuanto más frío es el clima, más grande es el animal. Esta regla se aplica únicamente a las especies de sangre caliente. La razón de este fenómeno es simple. Un animal más grande puede mantener una temperatura corporal constante, con mayor facilidad en condiciones adversas. Por ejemplo, el lobo ártico y el lobo árabe son 2 subespecies de la misma especie. Se cruzan libremente y son similares en apariencia y comportamiento, pero el lobo ártico vive en la tundra mientras que el lobo árabe vive en climas desérticos. Como resultado, el primero pesa un promedio de 80 kilogramos, 180 libras, mientras que el segundo pesa solo entre 35 y 15 kilogramos. Una diferencia de 6 veces. Otra prueba de esta regla es la épica entrada del tigre siberiano en el recinto de Isiat. Estos depredadores rayados son las panteras más grandes del mundo. El tigre promedio es más grande que el león promedio y ligeramente más fuerte. Pero incluso entre otros depredadores rayados, el tigre siberiano destacará como un gánster entre los jóvenes gamberros. Basta con observar la confianza con la que esta poderosa bestia entra en el recinto. Desde el primer paso queda claro que este es ahora su territorio. El tigre no teme la pelea. Parece estar embistiéndola y los demás felinos se ven obligados a alejarse de este gigante.
Esta diferencia de tamaño se debe a que los tigres siberianos viven en un clima más frío y severo. Pero según informes no confirmados incluso entre otros tigres siberianos, este macho destaca por su tamaño. Según algunas fuentes, su peso supera los 320 kilogramos, es decir, un 15% más que su pariente promedio. Y una vez y media más que estas pobres criaturas que tendrán que mudarse. Así que incluso dentro de una misma subespecie o población pueden existir gigantes. Por ejemplo, hay informes de lobos árticos que pesan más de 100 kilogramos. Alcanzan tales tamaños gracias a una excelente nutrición libertad y otras condiciones favorables. Curiosamente, las condiciones ambientales afectan el tamaño de los animales a diferentes ritmos. En condiciones ambientales desfavorables, una especie puede disminuir en una cuarta parte en tan solo unas pocas generaciones. Pero si las condiciones son excelentes, tardará mucho más en crecer ese mismo 25%. Es como si la naturaleza desconfiara del cambio. ¿Te gustaría tener una mascota gigante en casa? Si es así, tenemos justo lo que necesitas, conejos mestizos. Si crees que están a la altura de ungulados gigantes o depredadores con colmillos del tamaño de un dedo, simplemente deja que uno de estos conejos descanse en tu pierna y te alegrarás de haber adoptado a un gigante pacífico. Esta belleza orejuda alcanza casi 1 metro de largo y pesa 10 kilos, 22 libras, considerado el peso normal. ¿Cuál es el peso máximo? Bueno, no hay límite. Algunos conejos son 1 vez y media más pesados, y eso con un estilo de vida saludable. Estos conejos domésticos se crían no solo para la agricultura, sino también como mascotas de apartamento. Todo esto se debe a su naturaleza tranquila y su casi total ausencia de agresividad. Teniendo en cuenta que la cabeza de un conejo así es más grande que la de un terrier, y que sus dientes podrían roer un árbol joven son buenas noticias. Entre los animales domésticos, los verdaderos gigantes se encuentran entre los caballos. El caballo doméstico promedio puede pesar más de media tonelada, pero los Shires británicos son verdaderos gigantes incluso comparados con sus contrapartes más grandes de otras razas. Informes no confirmados sugieren ejemplares que pesan hasta 1.800 kilogramos. Incluso los gigantes documentados de esta raza son impresionantes. Se sabe con certeza que a mediados del siglo XX, un Shire llamado Malmund, también conocido como Samson, vivió en Inglaterra. Pesaba más de 1,5 toneladas, 3 toneladas más que el caballo europeo promedio. Con una altura a los hombros de más de 1,8 metros, simplemente ensillar un caballo así es una verdadera hazaña, incluso para la naturaleza tranquila y gentil de este animal. La cabeza de un semental así superaría a una persona en aproximadamente 2 metros, y sus mandíbulas podrían acomodar el puño de un adulto. ¿No me cree? Bueno, no me crea, pero por favor no lo intente. Después de todo, las mandíbulas de un Shire pueden triturar huesos de un solo mordisco. El libro Guinness de los récords mundiales incluye a un representante de esta raza, un meren, llamado Elial, como el caballo más alto del mundo. Medía 1.923 centímetros a la cruz, y este gigante vivió hasta 2014 como un animal de trabajo saludable. Esta raza es de una belleza extraordinaria, con una postura orgullosa y una musculatura poderosa visible a través de su pelaje liso. Es probable que sus ancestros tuvieran un pasado heroico y fueran corceles caballerescos. Si crees que la velocidad es el factor más importante para un caballo, te equivocas. Tanto en torneos como en batallas épicas, la rapidez con la que un caballo puede acelerar era mucho más importante. Los sementales pesados de la raza Distray
Aceleraban casi como coches deportivos emprendiendo la carrera desde parado y aplicando una fuerza devastadora al golpe del jinete. Además, un semental así podía soportar un peso enorme y era increíblemente resistente. Sin embargo, durante los últimos siglos, los caballos pesados se han utilizado no para la guerra, sino para la agricultura. Los Shires también baten récords en este aspecto. Aunque se necesite equipo de construcción para transportar otros animales enormes, un Shire puede reemplazar fácilmente a una excavadora. Este caballo por sí solo puede arrastrar alrededor de 3 toneladas e incluso más si lleva carga en una carreta o transbordador. Por lo tanto, se utilizaban caballos de esta raza para tirar de barcazas enteras. Pero su uso tradicional más famoso es el transporte de vagones cargados con pesados barriles de cerveza. Los Shires no solo son increíblemente fuertes, sino también muy resistentes. Este noble y orgulloso animal cuya fuerza se siente al instante. ¿Te gustaría montar semejante belleza? Cuéntanoslo en los comentarios. Los animales acuáticos son especialmente prolíficos a pesar de su tamaño gigantesco. Esto no es sorprendente. El agua soporta el peso, lo que con una nutrición adecuada estimula el crecimiento. El animal más grande de la historia conocida del planeta no es un dinosaurio, sino un mamífero. Y vive hoy no hace millones de años. Es la ballena azul. Se han registrado ejemplares que superan los 30 metros de longitud. Eso es más largo que una cancha de baloncesto. El ojo de una ballena azul es del tamaño de una llanta de SUV y su boca podría albergar a una familia entera. Las ballenas azules no son agresivas. Se alimentan de krill y no representan ningún peligro para los humanos. Cuando los investigadores intentaron medir el peso de la ballena más grande jamás capturada en el océano, no tuvieron éxito. Las básculas simplemente indicaron un máximo de 150 toneladas y la ballena era mucho más pesada. Hoy en día, debido a la sobrepesca y la caza de ballenas, el cambio climático y problemas ambientales como la contaminación oceánica, el tamaño de las ballenas azules ha disminuido significativamente, aproximadamente un 20% en tan solo 50 años. Sin embargo, siguen siendo más grandes que todos los demás animales del mundo. También hay gigantes entre los peces. Por ejemplo, esta increíble raya con una envergadura de aletas de más de 5 metros. Pero también hay informes de ejemplares individuales que alcanzan casi el doble de tamaño. La raya es más grande. Sus aletas pueden alcanzar la increíble envergadura de 13,6 kilobals, 30 libras, más de 9 metros, y pesar alrededor de 3 toneladas. Los poderosos movimientos de estas criaturas se asemejan al vuelo gracias a los potentes movimientos de sus aletas que semejan alas. Aunque el pariente más cercano de la raya es el tiburón, estos peces tienen un aspecto muy diferente. La raya parece un extraterrestre con su cuerpo inusual y sus peculiares mandíbulas. Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que las rayas son la única subfamilia de vertebrados con no 2, sino 3 pares de extremidades funcionales. No es de extrañar que un encuentro con gigantes que superan el tamaño promedio de esta especie de pez, ya de por sí grande, se convierta en algo similar a un encuentro con una celebridad para los buceadores. Además, no se debe ser menos cauteloso con las rayas que con cualquier celebridad. Es cierto que si bien los actores deslumbran por su carisma, y por supuesto los abogados, las mantarrayas tienen aletas y una cola que pueden causar lesiones físicas graves. Por lo tanto, si nada cerca de una mantarraya, es mejor mantener una distancia prudencial.
Al igual que la mayoría de las celebridades, a diferencia de sus parientes, los tiburones, las mantarrayas, no pueden cazar humanos por lo que son mucho menos temidas. Se alimentan de zooplancton. Si nadaras con una criatura así, ¿qué sentirías? ¿Miedo, asombro o alguna otra emoción? Cuéntanoslo en los comentarios. Claro que es imposible medir con precisión a estas criaturas, ya que están en constante movimiento, y simplemente pedirle a una mantarraya gigante que mida su tamaño en el agua no funcionará. Pero está claro que estos animales son realmente enormes. Cuéntanos qué animal gigante te impresionó más. ¿Cuáles te gustaría conocer mejor y cuáles, por el contrario, te asustaron? Y no olvides suscribirte a nuestro canal. El mundo está lleno de cosas interesantes que queremos contarte.